Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance. Hello, bienvenidos a un capítulo más de la nueva temporada de Voluta Podcast. ¿Cómo están, Homero, Tach? Bien, Hola. súper bien. El capítulo número 8, ¿cierto? Capítulo nuevo, número 8, sí. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de un tema muy bonito, aunque de repente a algunos les hace así como de... por una palabrita que vamos aquí a empezar a mencionar, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de estos procesos en los que estamos todos los días, en cada segundo, en cada minuto, en cada hora, inmiscuidos, ¿no? Se dice que pues la única constante en esta vida es el cambio. Estamos cambiando constantemente, física, mental, emocional, espiritualmente, en todos los sentidos y en todas las áreas de nuestras vidas. Incluso nuestro cuerpo cambia todas sus células en un periodo de 7 años. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la transformación y la sombra. Entonces, bueno, pues vamos a empezar definiendo pues qué es la transformación, ¿no? Y como lo mencioné ahorita hace un momento, la transformación es un proceso de cambio. Es un proceso de cambio al cual todos nos enfrentamos y todos, por lo general, buscamos esta transformación para tener una vida que nos funcione más, que nos sea más significativa, que nos sea más satisfactoria. Y uno de los elementos que nos hacen encontrarnos o buscar esta transformación es este encuentro con la sombra, con esta cosa que tenemos muchas veces inconsciente o con esta cosa que tenemos muchas veces escondida, ¿no? Porque nos causa vergüenza, porque nos causa culpa, porque nos causa temor y entonces la tenemos como disfrazada detrás de las máscaras. Vamos, muchachos. ¿Qué opinan ustedes? Me gusta mucho eso que dices de cómo nosotros estamos siempre en constante cambio y cómo lo que nosotros llamamos yo, en realidad es que no hay ni una sola célula desde que comenzamos, ¿no? O sea, como que se va actualizando a cada rato y se renuevan todas nuestras células. Estamos siempre en un proceso de transformación. Si tú agarras la vida, todos son procesos de renovación. O sea, uno tiene que pasar por la transformación de dejar de ser niño para ser adolescente, dejar de ser adolescente para ser adulto. Y luego así vamos, ¿no? O sea, dejar de ser soltero para ser casado, dejar de ser bla, bla, para bla, bla, para Estudiante bla, bla. para ser un Estamos siempre en un profesionista. proceso de cambio. El universo siempre está en un proceso de transformación. Es nuestra naturaleza. Y tenemos nuestros mecanismos, o sea, estas herramientas o sea, como por ejemplo el ego, que es una herramienta para decir yo, es una identidad. Bueno, eso no se puede quedar fijo. Sin embargo, como la naturaleza del ego, para trabajar, digamos, bien, se hace una identidad fija. Entonces yo tengo una idea de quién creo ser, pero la vida va rompiendo esa identidad y la tenemos que estar actualizando constantemente, ¿no? Entonces este balance entre quién creo ser, la invitación de la vida, quién creo ser, la invitación de la vida a crecer, quién creo ser, la invitación de la vida. Tenemos como digamos, esta estructura, este esqueletito, como caparazón, como el de las langostas, y que nos ayuda a ir caminando, nuestro vehículo. Pero llega un momento en donde hemos crecido tanto que dice, hora de cambiar de piel. Este caparazón ya nos queda muy chiquito, vamos a expandirnos, por medio del quiebre, vamos a expandirnos y hacer un nuevo caparazón, una nueva piel. Entonces siempre estamos en estos procesos de crisis, transformación, estar en la novedad, crisis, transformación, lo nuevo se vuelve viejo y otra vez llega el momento para lo nuevo. Y es ese baile en el que estamos en todo momento en la vida.
Sí, y ustedes, Amy mencionó las dos cosas, lo que tú acabas de decir y lo que voy a decir ahora, porque tiene que ver con que tú lo viste como así como a grandes rasgos en etapas, ¿cierto? Pero eso está sucediendo momento a momento, también. La idea que nosotros tenemos de nosotros mismos nos sirve para movernos en este mundo cambiante constantemente. Y cómo estamos cambiando constantemente lo podemos vivenciar y experimentar ahora mismo a través de la respiración. Cada vez que Mm, respiramos, inspiramos moléculas de otras personas que están alrededor y que hacen y de lo que viene de afuera del árbol, de lo que esté sucediendo allá afuera, y sacamos nosotros a través de la expiración eh, nuestra sombra, ¿no? Lo que no nos sirve, lo que ya no tiene que estar con nosotros. Nosotros somos tan poco conscientes de este proceso alquímico, que ya dije que me gustaba muchísimo esa palabra, em, porque vivimos en nuestra mente, en piloto automático, en la idea de que somos una foto, de que tenemos que como agarrar todo lo bueno que tengamos y que eso es lo que tenemos que conservar, que no nos damos cuenta de cómo está sucediendo cada vez que inspiramos y expiramos este cambio y esta transformación. Em, De hecho, hay filosofías, por ejemplo, en el budismo o en el karma yoga, bueno, que dicen, en realidad esto de que se habla de las constantes reencarnaciones, es inspirar y expirar. O sea, que ahí es como que una vida se va la vida, se regresa a la vida, se va la. Entonces, digamos, visiones simbólicas, esa es la reencarnación. Cada vez que estamos decidiendo inspirar de vuelta. sí, y esto puede producir un poco de vértigo para algunas personas que creen, porque es una creencia, que nosotros podemos conservar ciertas situaciones, estados, ¿cierto? Pero en realidad, si uno hace el proceso alquímico, que es un proceso de cambio de percepción, que es otra de los procesos de cambio tan importantes que poseemos nosotros, si hacemos este cambio de percepción, podemos ver esta misma situación como un bálsamo que tenemos, una Mm, salida constante que tenemos para las situaciones que son estresantes para nosotros o que son difíciles. Siempre está cambiando. ujú, Y siempre tenemos esa posibilidad y además es inevitable, o sea, sucede así. Al aceptarlo, ujú. también entonces nosotros tenemos una herramienta para poder ver la vida siempre de diferente manera, ¿no? Y me gusta lo que dices, Patch, porque justamente todos tenemos este poder de decidir, ¿no? O Mm. sea, el cambio es un proceso que sucede por decisión, ¿no? Podemos estar decidiendo en todo momento y en cada momento cambiar. Existen personas que dicen, no, es que yo soy así y yo no voy a cambiar. Y entonces están fijas en un lugar donde ellas sienten que así son y nunca van a poder cambiar, pero la realidad es que podemos cambiar Y esa en cualquier decisión momento que se va a lo sufrir decidamos. mucho, porque Ujú. eso es como la vida siempre va a llegar y va a decir, bueno, jaja, tú crees que te puedes quedar ahí, pero la vida sigue moviéndose, ¿no? Entonces, mientras tú sigas decidiendo no crecer con la vida, vas a sufrir mucho y va a llegar un punto de quiebre. Ese es nuestro libre albedrío, ¿no? Decidir quedarnos ahí, pero la vida va a continuar y la vida tiene un poder superior, la realidad manda, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, digamos que tú pusiste el despertador a las 6 de la mañana, suena la alarma y dices, no, pero no por eso se va a detener y va a dejar, o porque tú digas 5 minutos más, no quiere decir que el tiempo se va a detener a las 6 de la mañana, va a ser 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, va a volver a sonar la alarma y tú, y hasta que decidas despertar o levantarte, bueno, va a haber pasado más tiempo. Eso no va a hacer que sea más temprano, al contrario, va a ser mucho más tarde y va a tener sus consecuencias, ¿no? Y así es la vida siempre va a estar invitándonos a ir en el cambio y nosotros vamos a tener esa decisión de si quiero o no quiero, este, colaborar, por decirlo así. Sí, Si colaboramos, estamos en nuestro estado más pleno y si no colaboramos, sufrimos. ujú, exactamente. Si queremos fluir con el cambio y adaptarnos a ese cambio, porque pues qué doloroso es
que el mundo, que la vida, que todo a nuestro alrededor esté cambiando y nosotros estemos aferrados, anclados a quedarnos en el mismo lugar siempre, ¿no? Sí, yo creo que todo esto tiene que ver mucho con nuestro primer capítulo, que era el niño interior. Mm, Porque sí o no, ujú. porque es ahí donde uno fija, yo creo, o copia Desarrolla o sus mecanismos de defensa, estrategias, exactamente ya, herramientas. pero también incorpora las creencias de quienes están alrededor Mm, de uno. Y cuando uno hace en la adultez el proceso de transformación, de revisión, de reflexión sobre el trabajo, sobre quién estamos siendo, se produce un proceso alquímico de mucha conciencia, de mucha conciencia, eso, de darse cuenta de cómo nunca vas a ser la misma persona, de cómo siempre estamos siendo distintos, de cómo todo alrededor está cambiando constantemente, de cómo ese crecimiento es parte de lo que venimos a hacer en esta vida, que tiene que ver con un capítulo que viene después, ¿no? Que tiene que ver con el propósito. El incorporar ese crecimiento. El otro día hablaba con una amiga sobre esta pregunta que seguramente nos hacemos todos todo el tiempo, los que creemos en la fuente, en que venimos nosotros a experimentar. ujú. Entonces la pregunta que surge siempre ya, ¿y por qué tenemos que estar experimentando si la fuente es la fuente de todo bien? ¿Por qué tenemos que seguir viviendo situaciones para alimentar a esta fuente? Eh, Está en no me la he expansión, respondido todavía. está en ¿Ah? crecimiento. Sí, nosotros, conforme nosotros, haz de cuenta que estamos actualizando la nube, ¿no? Por medio de lo que estamos viviendo, por medio del desarrollo de conciencia que somos, a veces tenemos esta creencia de que el universo está fijo, de que ya está hecho y que hay un Dios que ya todo lo ha decidido. Y es porque desde esa perspectiva parece todo muy cruel, pero en realidad con cada inspiración, con cada pensamiento, con cada acción, con cada desarrollo que conciencia, nosotros somos pensamientos de la mente universal. Entonces estamos actualizando la nube, estamos todos desarrollando. El universo se está viviendo a través de nosotros mismos. Nuestro crecimiento es el crecimiento del universo mismo. Como es adentro, es afuera. Ahora, como decías del proceso de inspiración-expiración, cuando estamos, y esa es todo es como esa, otra vez, como es adentro es afuera, ¿no? Entonces, esa es una analogía de la vida misma, ¿no? En la primera infancia es esta gran inspiración, déjame absorbo todo, lo de mi entorno, lo de mi familia, lo de mis genes, Mm. y luego llegamos al momento de la rebeldía, ¿no? Llegamos a la adolescencia, a la primera adultez y decimos, puro exhalar, ya todo esto fuera, es más, soy anti lo que me enseñaron, ¿no? Y luego llega otro momento para decir, espérate. No voy a tirar, así como dicen en inglés, the baby with the bathwater. No voy a tirar al bebé con el agua del baño, ¿no? O sea, es como que déjame, conservo al bebé y tiro el agua sucia. Entonces empiezas a reincorporar, a inspirar cuál es esa versión más auténtica. Y otra vez la vida va a decir, creías, porque es tiempo de volver a liberarte. Y estamos siempre en estos procesos. Son capas, son herramientas, son aprendizajes que nos ayudaron a sobrevivir. Es como la oruga que se mete al capullo para ser mariposa. Entonces, esa Mm. etapa de una primera identidad egoica que es soy oruga. Y luego se va al capullo y se empieza a desintegrar toda. Empieza ese proceso de transformación en donde había un bracito, donde había un ojito, donde había un intestino, todo se empieza a mover. Y para cuando sale del capullo, para cuando esa protección ya cumplió su propósito, empieza a salir de ahí y sale transformada en mariposa. Siempre ha sido el mismo ser, pero esa actualización de la identidad, una y otra vez, esa actualización de los sistemas protectivos. Aquí quiero traer también una leyenda bellísima. Bueno, no es una leyenda, en realidad es algo que pasó, es una historia real de uno de los budas más grandes de el sudeste asiático, que es la historia del Buda dorado. Entonces, en un lugar del sudeste asiático había una estatua del Buda que pues era bastante venerada por la gente y iba mucha gente a hacer peregrinajes ahí, pero era una estatua que no era muy bella, ¿no? Porque era hecha como de básicamente como de material tipo ladrillo o adobe, o sea, tenía esta cosa como muy de argamasa, por decirlo así, ¿no? Y de repente, con los monzones, con los años, se empezó a craquelar la estatua esa del Buda y pues se puso aún más feita, ¿no? Pero entonces, de repente empezaron a notar
que entre las grietas brillaba algo. Y entonces empezaban a revisar para restaurar esa estatua que era muy querida, para restaurar la capa de argamasa, a lo mejor iba a que ponerle más cal, más lodo, no sé de qué estaba hecha. Y cuando van viendo entre las grietas, se dan cuenta que en realidad lo que hay adentro es oro sólido. Y entonces empiezan a quitar la capa que protegía al Buda y queda expuesto uno de los estatuas de oro más grandes del Buda en el sudeste asiático. Y lo que había pasado es que durante una época, en la época de las guerras, de conflictos en esa zona, los monjes habían decidido crear una corteza para, o sea, embarrar de una capa protectora la estatua del Buda para que no fueran a destruirla. Y así somos nosotros cuando vamos creciendo, nos ponemos nuestra corteza, nuestra capa protectora, pero llega un momento en donde las grietas empiezan a asomarse y sale nuestra verdadera naturaleza, nos sale el oro, porque ya se queda muy corta esa corteza, ya nos invita algo en la vida a decir, ya no necesitas esa corteza, enseña tu verdadero brillo y entonces somos como ese Buda dorado, que lo que hay adentro siempre es el oro. Y esto nos lleva a la alquimia, que es la transformación del plomo al oro. Lo que alguna vez tal vez dijimos, esto es un trauma, esto es un accidente, esto es una fatalidad, esto es lo peor que me pudo haber pasado y de repente pasan los años y desde otro estado de conciencia es de que, wow, esto es oro, esto es sagrado, esto es lo que me puso en el camino para ser quien ahora soy. Y ahí entra entonces la sombra, la muerte, la transformación en nuestro relato, porque es justamente lo que no queremos ver, es justamente lo Mm, que nos negamos, a lo que nos aferramos además, aunque nos produzca sufrimiento, lo que es conocido, el miedo a lo desconocido, el vértigo que produce el mirar de frente esas situaciones es lo que produce la transformación cuando somos capaces de hacer eso. Por eso en la tabla de la conciencia es tan importante la primera parte de la alquimia, que es valentía, ¿cierto? mm, Es cuando somos ujú, capaces, porque la valentía se usa en este caso, es para ser capaces de parar y mirarse de frente y ver qué es lo que tanto miedo está produciendo. Me acuerdo el, de estas imágenes también de niño, de que el niñito mira realmente al monstruo y el monstruo le da miedo casi al niñito también. Entonces hay un encuentro ahí entre el miedo y la valentía en el que se deshace o se desvanece o uno se da cuenta realmente de que eso que uno no quiere mirar no es tan terrible ya. El otro día también conversaba con una persona que quiere hacer un trabajo de su niño interior, de muchos traumas y de situaciones que ha vivido. em, y le da mucho miedo porque no quiere volver a reexperimentar esa situación. mm, Entonces de repente se da cuenta, en nuestra conversación, era una conversación informal, no era en terapia, se da cuenta de que no puede volver a reexperimentar eso, porque ya no es esa persona, ya no es la misma situación, em, y que además ella es capaz de ver esa situación, de volver a mirarla. De hecho, lo estaba haciendo en la conversación conmigo. Y ahí mismo se produjo un proceso alquímico que la llevó a la valentía para empezar a trabajar sus traumas de infancia. Y quedó como mm, maravillada, un poquito como aterrorizada de lo nuevo, yo creo. claro. Pero también se evidenció el poder que tiene ella ya de adulta de mirar nuevamente esa situación que ella cree que no puede mirar, no puede, eh, porque de alguna manera la va a retraumatizar. Y es que Ujú. fíjate que esa es la esencia, fíjate, para mí me encantan los mitos por eso, ¿no? Y está el mito de Medusa. Y una visión, los mitos se pueden interpretar de tantas maneras, pero esta es una visión psicológica que les ofrezco, no tienen que creérmela, pero a mí me funciona, ¿no? Y entonces Medusa eh, era esta chica que era una de las sacerdotisas del templo de Atenea, la diosa de la sabiduría, y entonces llega y es violada por el dios del mar, o sea, por la emocionalidad pura, básicamente, por algo que es como desbordado en emocionalidad, que es Neptuno. Y entonces es la esencia del trauma, porque es una persona que estaba en su inocencia y llega
una situación de la vida que le traumatiza, ¿no? Entonces, donde vemos a Medusa, estamos viendo no una mujer, no un hombre, sino contenidos femeninos de la psique que todos tenemos, que es la esencia del trauma. Entonces, ¿qué pasa? Se convierte en un monstruo, que cuando lo ves directamente te convierte en piedra, ¿no? Es esta cosa de la ira, de lo que fue injusto, de la inocencia que fue violada, y entonces este ser mitológico con víboras en el pelo y que si te ve directamente a los ojos te va a convertir en piedra y te hace congelar y morir, ¿no? Eso es un trauma, eso es un trauma. Entonces tenemos a un héroe, que es nuestra conciencia, que va a ir y va a ir hacia la medusa, pero le dicen, no la puedes ver directamente a los ojos porque te va a congelar. Entonces le ayuda la diosa otra vez de la sabiduría y le dice, ten este escudo, porque este escudo es un espejo. Entonces tú vas a ir con esta herramienta que es el espejo y yo te voy a acompañar. Y entonces él empieza a ir y cuando va a donde está Medusa en su cueva, o sea, cuando se va a las profundidades del inconsciente de la sombra, en vez de verla directamente y psicotizarse y quedar traumatizado, quedar retraumatizado, congelado por eso, lo que hace la conciencia es que lo hace por medio del espejo y pone el escudo y entonces al verse en su mismo reflejo, la esencia del trauma, al ver la luz en el espejo, la sombra no puede con la luz. ¿Qué pasa con una sombra? Cuando llega la luz, se disipa la sombra. Al ver su propio reflejo, se da cuenta de la verdad y queda liberado, ¿no? Y ¿Y qué entonces importa? ahí es donde le corta la cabeza a la medusa y puede salir, se libera del trauma. Y eso es un proceso terapéutico. Entonces por eso necesitamos ir poco a poquito con herramientas, así como el escudo de Atenea desde la sabiduría, con una herramienta que ya sepamos que funciona, hay muchas metodologías terapéuticas, y con la ayuda de la conciencia. Y qué importante reconocer, porque que todos tenemos esta parte, ¿no? Que todos tenemos esta parte de sombra y que todos tenemos esta parte de luz. Como que nos da muchísimo miedo ver nuestra sombra y ver la sombra de los demás. Mm. Y lo vemos como algo malo, ¿no? Y como, no sé, como si fuéramos los únicos que tienen esta parte de sombra. ¿Por qué? Porque todos estamos en esta misma situación en el que nos estamos poniendo este disfraz, nos estamos poniendo estas máscaras para no ver nuestra propia sombra, para no mostrar nuestra propia sombra, pero todos la tenemos, ¿no? Y la sombra es algo que empieza a nacer en todos nosotros, como lo mencionaba Tach, en la niñez, cuando todavía no tenemos esta conciencia donde La podemos. personal, la sombra Ajá, la personal. personal, en la que todavía no tenemos esta conciencia donde podemos discernir y nos llegan todos estos mensajes del exterior, de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestros cuidadores, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, y al no poder hacer este proceso de diferenciación, digamos, de lo que sí es y de lo que no es, pues vamos creando todos estos pensamientos, todas estas creencias y todo aquello que pensamos que hacemos mal o que está mal en nosotros, pues lo vamos escondiendo, ¿no? Pero lo que tenemos que ver es que tenemos que reconocer esta sombra, reconocer que todos la tenemos, Mm. enfrentar esta sombra para que pueda existir este proceso de, como dices, a través de herramientas, liberarnos de ellos para poder vivir una vida que sea muchísimo más plena y muchísimo más auténtica, sin tanta capa, sin tanta máscara, sin tanto disfraz. Sí, y darnos cuenta de que el haber vivido todas esas situaciones, en el caso traumático, ya quiero ponerlo también en casos menos traumáticos, sino que en la vida diaria, eh, nos da a nosotros, si lo miramos, si tenemos la posibilidad de mirarla, eh, mucha herramienta, mucho aprendizaje, Mm. mucha resiliencia, mucha Resiliencia. base, mucha experiencia de vida. Recordar también que em, siempre y cuando nosotros miremos eso de frente, siempre y cuando hagamos el trabajo, siempre y cuando veamos que podemos aprender de eso y usarlo también para, no sé, evitar que otros vivan esas situaciones traumáticas o volverlo parte de nuestro propósito. Muchas veces las personas cuando logran mirar eso y lo trabajan y lo enfrentan, lo vuelven parte de su propósito de vida. Se dan cuenta de que si no hubiesen vivido esas situaciones, no estarían haciendo lo que están haciendo.
y que son obras y trabajos de vida y propósitos de vida muy valiosos, en el que mucha otra gente también hace ese proceso, ¿cierto? Así estamos expandiendo la conciencia del universo, que era lo que decías hace ratito. Tienes razón, Porque el claro. proceso de transformación, la alquimia, es traer de esta sombra colectiva, porque no solamente es personal, también está toda la sombra colectiva. Todos tenemos las mismas cosas, todos hemos pasado cosas que nos dan vergüenza, que nos dan culpa, que nos dan miedo, que nos generan anhelo. O sea, todos tenemos esta nube de la sombra también, ¿no? Y lo que estamos haciendo todos aquí, sepamos o no, es ir y extraer de ese potencial, porque la sombra es la potencialidad de la vida no vivida, es la potencialidad que si yo ya estoy en un lugar que está todo alumbrado y yo prendo un cerillo aquí, pues no hace mucha diferencia. Pero si yo voy a donde la sombra y prendo un cerillo ahí, se alumbra. Esa potencialidad de la ausencia de luz se trae a la luz, ¿no? Esa es la alquimia, esa es la transformación, pasar del plomo al oro, de la sombra a la luz, de el sufrimiento a la libertad, a la autenticidad del ser, ¿no? Entonces todos tenemos esa sombra colectiva, hay un inconsciente colectivo, hay muchos nombres para esto, ¿no? Otras personas le llaman el mal, que ya suena un poquito anticuado eso, bastante disfuncional, pero hay gente que le sirve como para un compás moral, ¿no? Hay personas que le llaman el cuerpo del dolor. Y este cuerpo del dolor es personal, pero también es colectivo. En la familia en la que nacemos hay ciertas temáticas de sombra. Fíjate, por ejemplo, en The Crown, que uno puede ver como relatado casi como en novela la historia de la familia real de Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, de Gran Bretaña. Y cómo se van repitiendo sus sombras familiares sobre divorcios, engaños, temáticas del poder, hermanos que se quitan del trono, otros que no quieren asumir su responsabilidad, del deber ser. Es una sombra familiar, ¿no? Entonces, y hay una sombra colectiva, ¿no? Que tiene mucho que ver, digamos, en ese caso de Gran Bretaña, con el no darle espacio a las emociones, ¿no? Como mucho de la responsabilidad, ser estoicos y el hambre por la emoción, el hambre por ser visto, por tener una figura más maternal o una sanadora del pueblo. Y entonces surgen estos personajes con los que nos identificamos globalmente y se va actualizando el arquetipo a nivel global. Esa temática tan novelesca, bueno, nos actualizó nuestros arquetipos de las princesas, por ejemplo, o nos actualizó nuestros arquetipos sobre las relaciones o sobre las monarquías y vamos evolucionando. Va evolucionando en el inconsciente colectivo toda esta temática. Es esa alquimia que está sucediendo. El universo se está actualizando a través de nosotros en todo momento. Sí, eso que dijiste sobre el... ¿Potencial? Eso. No. Lo que la sombra personal que la llama Sí, Eckhart Tolle, él, el cuerpo del dolor. gracias. El cuerpo del dolor, que me gustaría ahondar un poquito más en eso. Tienes Sí, por razón en eso, qué favor. bonito cómo se ve la evolución de los arquetipos de las princesas, sobre todo me gustó. Ujú. Oh, realmente todavía creemos en las princesas, pero queremos ser Megan y no Pero es una Cenicienta. actualización del arquetipo, ¿ves? Sí, qué Ujú. lindo. Eh, pero sobre el cuerpo del dolor, que tiene que ver también con por qué nosotros nos resistimos tanto a hacer ese cambio, esa alquimia, si es tan Mm, buena y entonces podemos crecer y obviamente... y tiene que ver también con que se produce un patrón, una acostumbramiento, no sé cuál es la palabra que me gustaría usar, no es esa, pero más o menos eso, de nuestros procesos químicos, que tiene que ver con alquímico, que es un poco, eh, mm, en el que es muy difícil muchas veces darnos cuenta que eso nos está produciendo dolor. A mí me sorprende muchas veces eso es. a mí me sorprende muchas veces cómo personas se mantienen en estados o retienen estados emocionales que muchas veces todo es evidente que es dañino para ellos, o sea, se están enfermando Mm, las personas, eh, están molestas con lo que están haciendo, no quieren estar en esa relación, independiente cuál sea la situación, pero se mantienen ahí. Y entonces
dar cuenta de que eso es como un patrón que se reproduce constantemente en nuestro cuerpo que tiene que ver con sentirnos seguros en eso porque es algo que es conocido. Entonces el sufrimiento se produce en esa creencia de que mm, se está manteniendo algo y en realidad Ujú. de todas maneras está cambiando, pero está Sí. cambiando para enfermar o para mantener un cuerpo del dolor familiar o social, porque no se va a detener el cambio. Ese es mi punto. No se detiene el cambio, pero cambia hacia algo que no es fructífero para la persona que lo está experimentando. Y yo creo, Tach, y yo ahí le veo como dos cosas. Hace poco estaba escuchando, no recuerdo si era un podcast o un audiolibro o algo, que nos acostumbramos a vivir en ese lugar, que nos Mm. acostumbramos a vivir ese lugar. Y por ahí esta persona, no me acuerdo quién era, dice, y esto lo voy a relacionar con este ejemplo físico, dice, yo tenía un dolor de espalda que era espantoso y vivía con ese dolor de espalda. Hice trabajo tanto físico como emocional, como mental, y cuando desapareció ese dolor, yo pensaba que me sentía mal, pero no era que me sintiera mal, o sea, estaba libre de ese dolor y lo podemos relacionar con nuestro espíritu y con nuestras emociones. Dice, me había liberado de ese dolor, pero estaba tan arraigado y estaba tan acostumbrado a ese dolor que cuando me liberé de él, yo pensaba que me estaba sintiendo mal, cuando en realidad era como, no, esto es lo que se siente sentirse bien, ¿no? Pero estamos tan Mm. acostumbrados a estar anclados en ese lugar que cuando eso desaparece, que cuando subimos de estado de conciencia, que cuando nos liberamos es como de, ¿qué está pasando? ¿No? Y la otra situación es que... Y no solamente qué está pasando, ¿quién soy ahora? ¿Quién voy a ser? Ujú. Y ese espacio del no saber nos cuesta mucho. ¿Quién voy a ser? Ajá, en este cambio. Yo creo que la otra cosa también que sucede es que tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo a soltarnos de lo que nos es acostumbrado, de lo que nos es habitual, ¿no? Y decimos, no, por ejemplo, ¿cómo voy a soltar? O sea, estoy en esta relación que ya no me funciona, pero ¿cómo la voy a soltar? ¿Qué tal que la Mm. suelto y ya no encuentro a nadie más? ¿Y qué tal Mm. si me encuentro, pero no me encuentro algo, o sea, aunque esto no es bueno, qué tal que no me encuentro algo mejor, ¿no? Entonces también está esta situación en la que ya estamos tan ahí, tan adentro, tan acostumbrados que decimos, Eso es, si tan esto cambia, adentro. Mm. qué Pero miedo. adentro de nuestros pensamientos. Porque Exactamente, tan De imagínate si nuestras nosotros, historias. si le diéramos un ego a la oruga, o sea, que se llamara Juanito la oruga, ¿no? Y Juanito la oruga está pensando, ¿cómo crees? Ya va a llegar, digamos, el invierno y me tengo que meter al capullo y no voy a poder salir por no sé cuánto tiempo, ya no voy a poder comer y es más, se me van a deshacer todos los órganos. Qué miedo, qué terror. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y ahí está, y ya le empiezan a salir ya se empieza a poner las primeras partes de la red. Es una prisión, me estoy disolviendo. ¡Ah! Y luego ya no quepo en este capullo, qué horror, he estado aquí tanto tiempo que no tengo fuerzas para salir, qué flojera, no quiero empezar Cuando por fin me había acostumbrado a estar en el capullo, ahora tengo que salir y aprender a volar. No, y aparte de, ¿qué Duele es esto? horrible, ¿Qué es ¿qué es esto esto que que tengo traigo en aquí? la ¡Qué espalda? horror! Estas nuevas ¿Qué patas hago? largas, soy horroroso. Y luego salir y tengo que aprender a volar. ¿Y qué es esto de estar en el aire? Irme hasta Canadá. O sea, imagínate si, en cambio, la naturaleza, la honestidad de cómo vive la naturaleza, digamos, de otros estados de conciencia, como el estado de la mariposa, es simplemente, está en lo que es. Hay una sabiduría interior que le dice, métete al capullo. Hay una sabiduría interior que dice, confía, vas a salir hecha una mariposa. No necesitas aprender, saber a volar ahorita. Lo sabrás en el momento que despliegas las alas. Y hay una sabiduría que dice, expándelas y vuela hacia el Canadá, ¿no? Ya.
Todo eso que tú acabas de describir me parece perfecto, pero siempre tengo el conflicto sobre que no somos mariposa, porque también con el estrés somos seres humanos, entonces con el estrés Claro. bien siempre ponen el ejemplo las personas que explican sobre estrés. Bueno, entonces va la cebra y entonces se salvó del león y la cebra no anda diciendo después, uy, ¿qué me pasó? Quizás la próxima semana este león nuevamente. La cebra va y se relaja y sigue comiendo su pastito, ¿cierto? Entonces, Ujú, em, nosotros no somos ni la cebra ni la mariposa. Me encantaría ser una mariposa y no tener ujú. ninguna de esas situaciones, Pero pero las nos, tengo. pero nos Tengo una ayuda a corteza saber frontal. que lo que nos hace diferentes es esa conciencia. Bueno, exactamente. Entonces, tengo esa corteza frontal que hace que sea la persona que soy y no la mariposa. Y que, no sé si la mariposa pensará o no pensará, puede que sea mucho más evolucionada, no tengo idea, Ujú, ujú. puede que sí. Pero ya que nosotros estamos en esta situación, darnos cuenta que tenemos, además de esta corteza frontal que hace que nosotros pensemos y repensemos esas cosas porque Sí, suceden naturalmente, al mismo tiempo tenemos esa conciencia y al mismo tiempo podemos hacer este trabajo de parar y darnos cuenta de sí, qué es lo que realmente está sucediendo y hacer ese proceso alquímico y de evolución y de cambio de percepción sobre todo. ¿Cómo sí. es que dice el curso de milagros? Que es una frase así sobre el cambio de percepción. Los milagros es el cambio de la percepción. Lo que el curso de milagros define como un milagro es el cambiar de percepción, porque lo que pensamos que era imposible, cuando cambiamos la percepción, se vuelve posible. Y esa es la decisión de la que estaba hablando Amy hace rato. Es la decisión que tenemos a decir, espérate, a ver, en este momento este dolor es opcional, es proyectado es proyectado. Lo que nos cuesta mucho a nosotros, la persona que no cree en nada, tú pregúntale, ¿crees en el dolor? Y te va a decir que sí, porque es difícil no creer en el dolor, porque no hay nada que te lleve más al cambio, más a la evolución que el dolor, ¿no? Si hay Que una cosa más, básicamente, que es básicamente este encuentro con la sombra, ¿no? Porque totalmente, encontrarnos con la sombra duele, es claro. incómodo. Hay dos formas de crecer, ¿no? Uno adentro del huevito y dices, no, 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 esto me va a doler horrible porque crecer duele, ¿no? Entonces esto me va a doler horrible, entonces no, 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 y trato de mantenerme ahí rígido. Y sin embargo, si yo tengo la voluntad, voluntariamente ir hacia el cambio, en otras palabras, amor, eso es amor. Esta expansión, este crecimiento, esta evolución es amor, no amor de apego, como lo entendemos en el colectivo, sino la esencia del amor, lo que hace que el sol se siga expandiendo, lo que hace que las galaxias se sigan moviendo, lo que hace que el corazón siempre esté latiendo. Esa es la esencia del universo, el amor. Entonces, si nosotros voluntariamente rompemos el huevito para crecer y hacer esa transformación, esa alquimia, ese es un tipo de crecimiento sin dolor, porque es un crecimiento honesto. Ahora, la otra forma es, como me estoy resistiendo por el miedo al dolor, el miedo al cambio, quiero quedarme en lo conocido, quiero quedarme dentro del huevito, va a haber un momento en donde ya le estuve picando tantas veces al botón del snooze en la alarma, en donde dice, ya no hay más, y ¡puf! Me estrellan para que se abra el cascarón, ¿no? Entonces hay dos formas de crecer, una es voluntariamente y otra es resistiendo al cambio, pero resistir al cambio duele mucho, duele mucho. Ya, toda la razón en eso, pero quiero sacar también un poquito, porque hay muchas personas que pueden hacerle sentido todo esto que estamos hablando, que han hecho un trabajo de autoconocimiento y Mm, de búsqueda de eso, ¿cierto? Pero hay una gran cantidad de personas que de hecho se resisten a este tipo de lenguaje y que tiene que mm. ver con nuestra formación. O sea, nosotros hemos sido formados como formalmente en los colegios, en las universidades, en la sociedad, para no conocernos a nosotros mismos, sino para formar esa Mm, identidad. Se nos valora cuando en la adolescencia ya tenemos como, mira, ella tiene opiniones propias y claras y entonces, no, ella es una persona muy de costumbres y de como, cuando tenemos como una estructura, eso se nos alaba.
Entonces, y es lo contrario a lo que es la vida realmente. Mm, ¿Cierto? Cuando conseguimos ciertas cosas también se nos alaba, cuando conseguimos una carrera y somos consecuentes con esa carrera y no somos cambiantes y entonces obtenemos ciertos beneficios materiales, entonces también todo eso es loable, alabable y son personas valiosas dentro de nuestra sociedad. Pero dentro de todas esas personas está sucediendo generalmente el cambio y, y hay un momento en el que tiene que encontrar ese conocimiento de transformación personal. Yo digo siempre esta frase, por anga o por manga, a todos nos llega el momento, hay una muerte, una enfermedad, una claro. crisis personal en la que tenemos que empezar a conocernos a nosotros mismos y hacer este trabajo. Y toda esta masa de personas que estamos nosotros formándonos ahora en temas de autoconocimiento desde distintos tipos, Reiki, yoga, mindfulness, MMK y toda esta, como, porque está lleno, ¿no? Redes sociales, nuestros amigos, es este cambio de conciencia alquímico que está sucediendo a nivel planetario, en el que necesitamos cambiar eso que, o sea, salir como la mariposa. Reivindico la mariposa, me encanta tu cuento de la mariposa, ¿no? Es Yo amo las que- mariposas. Bueno, y mencionaste mucho la formación, las formas, lo que nos informa y la invitación de la vida va a ser a transformar, porque esa va a ser la materia prima. La información, las formas, la formación es la materia prima, el plomo que vamos a utilizar para transformarlo en el oro, en el elixir, en la conciencia. Hay una cosa muy importante, un principio muy importante que a mí me gusta mucho, que se llama conciencia versus destino. Ahora, si la palabra versus no nos funciona, la podemos cambiar, pero es lo que decía Jung del contenido de la sombra. Lo que yo no traigo a conciencia de la sombra, se me va a seguir presentando y le voy a llamar destino. O sea, si una y otra vez yo me encuentro atrapado en situaciones que parecen cíclicas, ay, mira qué malos que soy, ay, mira qué víctima que soy, ay, mira cómo no me toman en cuenta, ay, mira qué violentos que son, ay, bueno, a ver, ¿cuál es el factor común? Tú. Entonces, la invitación de la vida va a ser a que traigas a conciencia de la sombra lo que te pide que estés una y otra vez viviendo el mismo escenario. Y cuando uno empieza a incorporar eso por medio de todas estas dinámicas o temáticas de metodologías que mencionabas, uno empieza a darse cuenta que una vez que alguien trae algo a la luz, deja de aparecer por destino o como le quieran llamar, dejan de aparecer en la vida esa temática y como que cuando algo por fin hace clic y lo integramos, como que el inconsciente dice, ah, puede dejar de aparecer esto que siempre pasaba, porque ahí se hace el milagro de la transformación de la conciencia. Lo que parecía imposible que dejara de pasar, empieza a liberarnos. Y como dice Homero Byron Katie, ¿no? O sea, dice, llega un momento en el que vamos limpiando y trabajando nuestros pensamientos, que en lugar de nosotros dejar nuestros pensamientos nos dejan a nosotros Ah, y nos wow. vamos liberando y entonces empieza a suceder este cambio. Y yo creo que, pues esto también es una invitación a no temer a nuestra sombra, a tomar la decisión de poderla ver porque solamente conociendo la sombra podemos conocer la luz. Y, y es un proceso muy lindo y también es un proceso que va sucediendo poco a poco, ¿no? No es como de Sí. Lupita D'Alessio de hoy voy a cambiar y que ya no revisaré mis Pero maletas, sino cuando te que deja, como lo decías ahorita, el ejemplo que mencionabas, a mí me gusta mucho eso que dice que nos dejan a nosotros. O sea, por ejemplo, me gusta ponerlo en esta analogía de, porque no hay nada más en sombra que un villano, ¿no? La sombra o sea, clásica es el villano de la película. Entonces, en la narrativa nuestra, imaginemos que estamos viendo una película un villano muy malo, muy maldito, ¿no? Y toda la película estaba haciendo la vida imposible y qué malo que es. Y de repente, plot twist, en los últimos 10 minutos de la película, te das cuenta de algo que dices, ah, él no era el malo. Aparentemente era el malo, pero él no era el villano de la película. En realidad, él era
bueno, por decirlo así en estas palabras. Y las próximas, no importa, o sea, te cambia todo el sentido de la película, ¿no? Cuando pasan esos plot twists, no importa cuántas veces vuelvas a ver esa película, ya nunca vas a poder pensar, él es el villano de la película. Porque ya tú sabes que hay ese cambio y entonces te deja ir. La sombra, ya traída a la luz, te liberas. Ahí me lleva a... voy a terminar con una pregunta. ¿Existe realmente entonces la oscuridad y la maldad y la sombra? No. En este universo que es la unidad, ¿Realmente? este universo que es unidad, lo que hay es luz y ausencia de luz. Porque si hay luz y sombra, estamos en el universo de la dualidad. Pero entonces lo que es más honesto es que hay luz y ausencia de luz. Y ahí estamos en completa unidad. Entonces, es esta revelar. Esa es la transformación de la que estamos hablando. Eso es lo que está haciendo el universo. No me lo tienen que creer. Cada quien haga esa pregunta que hizo Táchira. Y con eso entonces terminamos este capítulo en el que tratamos de traer a la luz nuestras propias sombras, ¿no? Nuestros propios miedos, y ayudar quizás o a que a alguien le haga sentido para que empiece ese trabajo de transformación y alquimia que estamos haciendo constantemente, día a día, respiración tras respiración tras respiración. Así que con eso los dejamos hasta una próxima sesión de Voluta Podcast y nos tienen que seguir en redes sociales. Si llegaron hasta aquí, síganos. Sí, síganos por favor. Por favor. Síganos por favor en YouTube como Voluta. Por favor, denle a la campanita para que se puedan enterar cuando ya estén subidos los episodios semanales, porque vamos a tener episodio semanal. Y además seguirnos en Spotify de la misma manera para que puedan escucharnos todas las semanas. Y si nos quieren seguir en Instagram, estamos como @somospisovoluta. Y bueno, los esperamos la próxima semana con un tema más. ¡Chau! Hasta luego.